Poco después de haber hecho el video número 6 donde mostraba un probador de MOSFETs, un amigo me sugirió que podría ser buena idea que la indicación, además de ser visual a través del LED, sea sonora a través de algún circuito que emita un zumbido, un sonido, etc. Entonces eché mano al circuito del multivibrador del inyector de señales, el cual traté de ajustar en los valores de los componentes. Traté de ajustarlo para que se pueda variar el tono dentro de un cierto rango, solamente variando el valor de un capacitor. Entonces, el circuito resultante fue simplemente este, el cual no suena muy fuerte, suena a un nivel bastante aceptable para lo que se busca, que es simplemente el acusar una pequeña alarma o acusar el funcionamiento adecuado o no de un circuito, como en el caso del probador de MOSFET, pero que fácilmente se puede ampliar agregando un transistor más, como se ve acá, por supuesto desconectando esto. Esto es un buzzer, es un disco piezoeléctrico, de esos discos de dorados que están en las tarjetas navideñas que suenan con música, o en algunos juguetes, o en los teléfonos, por ejemplo, que es el elemento que suena o hace ruido cuando el teléfono está llamando, cuando está sonando. Entonces, si vamos a conectar este transistor para que suene mucho más fuerte, debemos desconectar el piezoeléctrico, conectarlo a través de la resistencia, conectar este transistor a través de esta resistencia de 1K, y acá podemos conectar el disco piezoeléctrico directamente puenteando esta resistencia de 470 ohms, o conectar un parlante, como puede ser los pequeños parlantes que traen los gabinetes de computadoras, de los gabinetes de PC, o cualquier parlante que querramos, a través de un capacitor para evitar la circulación excesiva de corriente a través de la bobina del parlante. Porque en este caso el parlante que conectaríamos sería de baja impedancia, y si lo conectáramos directo, cargaríamos demasiado el transistor y cargaríamos demasiado la bobina, con el riesgo de quemarlo, además de un exceso de consumo innecesario. Entonces, si usamos un disco piezoeléctrico, lo conectamos directamente lo conectamos directamente en serie con esta resistencia de 470 ohms. Si usáramos un parlante magnético de bobina móvil, como los que están adentro de los gabinetes de PC, o un parlante cualquiera, un parlante, un altavoz, lo haríamos a través de un capacitor electrolítico. Si el voltaje de alimentación es superior a los 6 volts, el voltaje de alimentación de todo el circuito fuera superior a los 6 volts, el capacitor debería ser de entre 470 nanofaradios y 1 microfaradio. Procuremos que no sea más grande que 1 microfaradio en la medida de lo posible. Si el voltaje de alimentación es de menos de 6 volts, por ejemplo 6 volts, el valor de este capacitor podría estar entre 1 microfaradio y 10 microfaradios, y cuanto más baja sea la tensión de alimentación, más deberíamos subir el valor de este capacitor hasta no más de 100 microfaradios, para tratar de que este parlante suene lo más fuerte posible. Este diodo puede ser cualquier diodo de silicio, no es importante porque el consumo de esto es extremadamente bajo. Yo puse uno N4148, puede ser uno N4007 o cualquier otro. Y yo sugiero ponerlo siempre, no solamente para evitar inversión de polaridad, sino para, en algunos casos, evitar que la carga de este circuito afecte, al haber alguna pequeña circulación inversa, el funcionamiento del circuito sobre el cual lo vamos a poner. Estas son precauciones, porque como yo no sé en dónde van a aplicar esto, lo recomendable es dejarlo siempre colocado. Lo mismo que, por ejemplo, este capacitor. Como yo no sé la potencia del parlante que van a colocar, ni el transistor que van a usar acá, asumo que la carga
que este parlante tiene que ejercer sobre este transistor debería ser la más baja posible dentro de lo razonable para el funcionamiento del circuito. Este capacitor que está acá marcado es el que dentro de ciertos parámetros nos da la frecuencia de funcionamiento del circuito. Entre 10 nanofaradios y 100 nanofaradios cubrimos una gama bastante amplia, en general lo suficientemente amplia como para que la mayoría de los discos funcionen y para que la mayoría de los oídos se adecúen a escucharlo fuerte. Hay que tener en cuenta que los discos piezoeléctricos tienen una frecuencia de resonancia y fuera de esa frecuencia de resonancia suenan más bajo. Entonces puede ser que tengamos un disco que, por ejemplo, con un capacitor de un valor suene fuerte y con un capacitor de otro valor suene bajo. Eso puede tener que ver con la frecuencia de resonancia del disco, por eso habría que experimentar un poco con el valor de esto. Y estoy pensando y no se me ocurre nada más que agregar, esto es bastante simple. Cualquier duda que tengan pueden preguntar. Si la tensión de alimentación, eso sí, si la tensión de alimentación va a ser de más de 12 volts, esta resistencia tal vez sería recomendable subirla un poquito, no mucho más allá de 1K o 2K2. Teniendo en cuenta que cuanto más alta sea esta resistencia, más bajo va a sonar el sonido a través de este parlante o a través del piezoeléctrico que conectemos acá. En la mayoría de las pruebas que yo hice, toda esta sección no hace falta. Con el sonido que entrega el piezoeléctrico conectado acá, alcanza y sobra. Pero esto lo agregué por el caso en el cual alguien lo pueda llegar a necesitar. Y acá tenemos un ejemplo de aplicación sobre el probador de MOSFETs. Acá dibujé sin mucho detalle la sección que importa del probador de MOSFETs. Y cómo iría conectado el zumbador piezoeléctrico, que es simplemente el positivo donde está el diodo acá arriba y el negativo, la tierra común del probador del zumbador acá. No hay mucho más secreto. Esto es el probador de MOSFET del video 6, al cual en serie con el LED le conecté el zumbador este. No usé el transistor extra que aparece en el circuito porque el nivel de volumen que necesito para esto realmente no lo justifica, y estoy con el capacitor que estaba marcado como asterisco 1, está en este momento en 10 nanofaradios, o sea que el sonido es más agudo. Se podría bajar un poco más si se le quisiera un sonido más agudo, o se podría subir si se buscara un sonido más grave. Ahora voy a probarlo con un capacitor de 100 nanofaradios. Ahí está con el capacitor de 100 nanofaradios. Y eso calculo que es todo, no hay mucho más que mostrar ni ver acá. Y por último tenemos cómo se ve en el osciloscopio la señal que entrega esto.